segunda mesa de Derechos e Inclusión. Vamos a seguir avanzando sobre ámbitos fundamentales para la vida independiente y de participación activa. Oigo mucho murmullo. ¿Hola? Vale, silencio. Es que se me cuela por aquí, entonces no me concentro a la hora de hablar, lo siento. En lo que decía, vamos a hablar de aspectos fundamentales para la vida independiente, como es la vivienda y el emprendimiento, porque hablar de inclusión es también hablar de autonomía y de oportunidades y de futuro. Esta mesa la va a moderar, no sé, ¿está por ahí, Julián? Pues entonces me falta el otro ponente. La va a moderar Julián García Villalobos, coordinador del Grupo de Trabajo de Accesibilidad de UDP de Madrid. Bienvenido, la mesa es tuya. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En principio, agradecer a la Dirección General de Accesibilidad el contar con nosotros y a Noelia en particular. Yo pertenezco a una asociación de mayores y pensionistas de Madrid. El estar en estas jornadas, llevamos viniendo también desde el inicio, nos supone, bueno, pues el que si la accesibilidad universal es universal y es transversal, nosotros estamos dentro de la transversalidad y de la universalidad. El ser mayor, lo único que hace es que cada año vas aumentando la edad, pero no es discapacitante. Lo que sí es que, bueno, pues participamos de todas aquellas funciones que tiene el resto de las personas. A lo largo de las jornadas me resulta curioso que cuando hablamos de accesibilidad para personas con discapacidad, añadimos luego y mayores, y añadimos luego y de movilidad reducida. O sea, vamos añadiendo una serie de coletillas, ¿no? Yo creo que si es universal y es transversal, somos diversos y hay una diversidad funcional, y esas disfunciones son las que un poco nos hacen y nos quitan barreras. Yo, a modo de sugerencia y para las próximas jornadas, lo que sí añadiría sería que, aún así, se ha trabajado en accesibilidad un montón. Desde los años que empezamos hasta ahora, la verdad es que no hay quien conozca lo que es la accesibilidad. Pero sí es verdad que todavía nos quedan un tipo de barreras invisibles que tenemos por ahí, de tipo de disfunciones que desconocemos. Hace poco hubo unas jornadas y yo me quedé alucinado de las cosas que no conocía y llevo 40 y muchos años en todo esto. Hoy están con nosotros dos personas que nos van a hablar de dos temas que son bastante importantes. Uno es el tema viviendas, que bueno, pues, el problema que hay de la vivienda a nivel general más el añadido de las posibilidades de acceso y de movimiento dentro de las casas. Y por otro lado está el empleo y el emprendimiento. Otro de los datos estadísticos en que las personas con dificultades están bastante más bajos. Yo me pregunto si a nivel de vivienda, si cuando compramos la casa somos jóvenes, más o menos, cada vez menos. Cuando llegamos a mediana edad tenemos que empezar ya a hacer reformillas. Y cuando ya llegas a mayor, casi tienes que tirar todo y empezar a poner cosas nuevas. ¿No sería bueno el que se hiciesen ya las casas desde un principio, contasen con que vamos a llegar a esa edad? Y sobre todo si tienes que cambiar, que andas buscando. Y a nivel, y ya os dejo las preguntas para que podáis empezar vosotros, y a nivel de laboral, de emprendedores, ¿por qué no hay más información de todo esto? O sea, tenemos muchos carteles, es verdad, pero son esporádicos, temporales y no da para mucho más. Cuando hablas a la gente de todo esto se queda ahí. Bien, pues para el tema de la vivienda está con nosotros Agustín Arroyo Castillo, que es director de Rehabilitación y Obra Nueva en la empresa municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.
Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Está vinculado al Ayuntamiento de Madrid desde el año 1987. Ha sido arquitecto en la Gerencia Municipal de Urbanismo entre los años 1997 y 2004. Entre 2004 y 2013 se incorpora a la empresa municipal de vivienda y suelo de Madrid, asumiendo diferentes responsabilidades en materia de rehabilitación, proyectos, servicios sociales e innovación residencial. Entre el 2013 y 2019 se traslada a la empresa municipal de transportes como responsable del departamento de proyectos en labores de consultoría y tramitación de planes urbanísticos. En el año 2019 regresa en la empresa municipal de la vivienda y suelo, asumiendo desde ese momento hasta la actualidad la dirección de rehabilitación y obra nueva, donde se desarrolla la promoción de vivienda de protección pública de propiedad municipal, la gestión de diferentes planes y programas de rehabilitación y la innovación residencial en otros asuntos. Agustín, 12 minutos. Pero muy rápido, traía una presentación que no sé si los organizadores me la pondrán. En primer lugar, agradecer la invitación en representación de la empresa municipal de la vivienda por parte de la Dirección General de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid. No es la primera vez que venimos, estamos encantados de hacerlo. En primer lugar, también contestando a la primera pregunta, ¿no? Completamente de acuerdo. Las viviendas, digamos, que se diseñan de una manera, entra un usuario con unas características, con una edad, con unas formas de vivir, y el tiempo evidentemente lo va adaptando. Yo creo que ustedes estarán o habrán oído, la vivienda asumimos que está ahora mismo en el centro del debate, y dentro de todas las medidas que se están implementando en la posibilidad de producir pues una respuesta adecuada a esta demanda de vivienda, se está hablando mucho de industrialización y prefabricación, y eso va muy unido al análisis de ciclo de vida y a la sostenibilidad de la propia construcción. Está muy relacionada con esa capacidad, porque las viviendas se están diseñando ahora con una capacidad de adaptabilidad y de reciclaje. Eso los permite no solamente intentar evitar elementos realizados in situ que únicamente pueden ser objetos de demolición, sino que lo que intentamos es implementar nuevos materiales que se producen en fábrica, que están hechos a base de juntas secas, de tal manera que el desmontaje de ese material no supone una reforma, una destrucción o una generación de residuos, y además ese material es reciclado y es utilizado para otros fines. Esa línea de investigación y de trabajo lo que permite es que una vivienda está diseñada y está distribuida para unas necesidades en un momento determinado, pero esa vivienda tiene que tener la capacidad para irse adaptando a las propias necesidades del usuario, según también él va evolucionando y va generando pues nuevas necesidades. Creo que con eso, bueno, respondía un poco a tu pregunta. Bueno, en cuanto a la política de vivienda dentro de la empresa municipal de vivienda, que es el órgano de gestión directa en esta materia por parte del Ayuntamiento de Madrid, pues lo vamos a agrupar en estos tres bloques fundamentales de actividad. En primer lugar, la construcción de viviendas, por supuesto, viviendas nuevas, en promociones de la propia empresa. También somos gestores de los diferentes programas de ayudas a la rehabilitación de viviendas. Gestionamos ayudas vinculadas al plan estatal, es decir, ayudas que vienen del Ministerio de Vivienda, como programas que están impulsados por la Comunidad de Madrid, y también programas propios que tiene el Ayuntamiento de Madrid y que nosotros hacemos la labor de gestión. Y ahí lo veremos un poco más adelante. Una de las líneas más importantes de esas ayudas a la rehabilitación está vinculada a las medidas para la accesibilidad y la inclusión. Y en tercer lugar estaría el bloque de las actuaciones que hacemos como mejoras del espacio urbano. Como gestores de áreas de rehabilitación tenemos no solamente la labor de gestionar las ayudas a la rehabilitación de viviendas por parte de los particulares o los propietarios, sino que conjunto con ello lo que hacemos son operaciones de regeneración urbana, trabajando sobre el espacio público. La regeneración urbana, por supuesto, supone la incorporación y el cumplimiento de la reglamentación y la legislación, especialmente la legislación en materia de accesibilidad, orden TMA, orden BIV y diferentes ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, nuestro objetivo, por supuesto, hay una demanda de vivienda, pero hay una parte que tiene que ser cubierta por los poderes públicos, que es la vivienda de alquiler asequible. Desde hace ya pues casi 10 años, todas las promociones que hace la empresa no se enajenan, no se venden, están todas destinadas al alquiler, y en este caso al alquiler asequible, que viene relacionado no solamente con el módulo máximo que establece la Comunidad de Madrid para las viviendas de protección pública, sino que además las rentas que pagan nuestros inquilinos en ningún caso superan 1/3 de sus ingresos brutos anuales. Desde el año 2019 hemos ejecutado pues un número cercano, son 4.688 viviendas. Ahora mismo debemos estar cerca de las 5.000 por aplicación del Código Técnico de la norma de SUA. El 4% de esas viviendas están directamente diseñadas para movilidad reducida o para personas con diversidad funcional, aunque ahora les pasaré un poco a detallar en qué línea o cómo se actúa sobre cada una de ellas. Y bueno, además de esta capacidad que tenemos de promoción propia, tenemos que generar nuevos mecanismos para, como he dicho antes, poner en el mercado el mayor número de viviendas posibles en los nuevos desarrollos. De esa manera, no solamente para evidentemente gestionar con la mayor optimización posible los recursos públicos y los presupuestos, lo que hemos sacado es una nueva línea que se llama Plan Suma, es muy similar a la del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, mediante la cual parcelas propiedad de la empresa salen a licitación para la adjudicación de la construcción de viviendas de protección pública durante un periodo de entre 60 y 65 años. Durante ese periodo, los adjudicatarios, promotores privados, tienen la obligación de adjudicarlas mediante un proceso transparente. Son viviendas de protección pública, también sometidos a los mismos condicionantes que he indicado anteriormente: módulo máximo de vivienda protegida, 1/3 de ingresos brutos, y una vez que haya transcurrido este periodo de hecho de superficie, las viviendas retornarán a la empresa municipal, es decir, retornarán a todos, al Ayuntamiento de Madrid, para seguir siendo arrendadas en estas condiciones. En estos momentos tenemos un parque inmobiliario de 9.220 viviendas. Creemos que el primer tercio del año 2026 ya llegaremos a la gestión de 10.000 viviendas, que es una cantidad bastante importante que nos está obligando a pensar en nuevas formas de gestión, un parque ya de estas dimensiones. Como les decía, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto en el año 2013, el 4% de esas viviendas son viviendas para movilidad reducida. Es cierto que la empresa no solamente tiene promoción de vivienda ejecutada directamente por nosotros, sino que además tiene una política de adquisición de vivienda en el mercado secundario, que evidentemente muchas de esas viviendas pues no están adaptadas, y por lo tanto ese porcentaje ahora mismo, más o menos, de ese parque total de 9.200 viviendas, debemos estar en el 3 y algo por ciento de viviendas adaptadas, pero con la vocación de alcanzar al menos la cifra del 4%. Bueno, en cuanto al gran problema en el que nos encontramos, pues ahí lo ven ustedes, tenemos 53.000 solicitantes de vivienda de alquiler asequible, y como han visto, pues más o menos estamos en un ritmo de unas 1.000 viviendas anuales. A ver si con el derecho de superficie podemos subir a las 1.500 o 2.000, pero evidentemente la necesidad de vivienda, especialmente en Madrid, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en los últimos años. Y bueno, dentro de ese registro de solicitantes, pues tenemos un 9,81% de personas con algún grado de discapacidad, en este caso hasta el 65%, y personas con discapacidad por encima del 65%, pues estamos en el 4,82%. Bueno, por supuesto, los criterios. Nosotros hacemos licitaciones de concursos. La empresa yo creo que es conocida nacionalmente, y les diría que internacionalmente, en cuanto a la calidad de sus proyectos, también en cuanto a la innovación, y hemos incorporado ya desde hace
pues bastantes años dentro de los criterios que tienen que ver con la calidad arquitectónica, con la calidad de los espacios comunes, por supuesto una mejora de las condiciones de accesibilidad universal por encima de lo establecido en la normativa. Eso hace que se valoren las propuestas en base a esa capacidad que tienen las propuestas de mejorar esas condiciones y, por supuesto, es un elemento o es un criterio que tiene peso en la propia adjudicación. En cuanto a las viviendas que generamos, digamos que tenemos un 4% por ley de todas las promociones que hacemos en donde las viviendas ya directamente del diseño están adaptadas para personas con discapacidad física, porque en el resto de las viviendas que se promueven también hay un cupo dentro del registro de solicitantes para personas con otro tipo de discapacidades, en donde las viviendas se adaptan a ese tipo de diversidad funcional o de necesidades especiales. En el caso de viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, pues bueno, son parámetros fundamentalmente relacionados con la capacidad de maniobra. Las viviendas, al ser de alquiler, tienen que tener un equipamiento mínimo. Nosotros, el equipamiento establecido es, por supuesto, todo el mobiliario de cocina y 3 elementos fundamentales en el tema de electrodomésticos, que son el horno, la placa y la campana. Todas las viviendas, como pueden ver, están diseñadas de tal manera que se permita la maniobrabilidad, en estos casos con silla de ruedas, tanto para la operativa de cocinado, en los diferentes niveles, placas, en todo el tema. La accesibilidad, en cualquier caso, también está incorporada, por supuesto, a los baños, con todos los elementos necesarios en viviendas accesibles, y de la misma manera con todos los demás elementos o funcionalidades que tiene la vivienda adaptadas, por supuesto, a las alturas adecuadas. Estamos hablando también de unas viviendas que han... Bueno, pues abrevio muchísimo. Bueno, como se ve, en todos los elementos del interior de la vivienda, en todos los elementos de los exteriores, las zonas de refugio, en las zonas que no sean evacuables de manera directa, espacios comunes en donde la accesibilidad está garantizada hasta el último metro cuadrado, digamos, de la promoción. Los ascensores son accesibles con medidas de 1,10 por 1,40 en todas las plantas del edificio. Y pasando rápidamente a lo que es en materia de rehabilitación, evidentemente, como saben ustedes, antes de la década de los 70 la obligación de ascensores pues estaba muy restringida a determinados edificios. Hay un problema muy serio de accesibilidad en los edificios existentes. Desde hace ya muchos años, a través de diferentes programas, como les decía, programas estatales, que son los 2 primeros, y programas municipales, como es el Rehabilita, que sacamos anualmente una convocatoria de 50 millones de euros. En estos casos hay una línea específica vinculada a la accesibilidad. Los datos globales es que se han visto beneficiadas bien por instalación de ascensores, por instalación de rampas o de otros dispositivos como plataformas elevadoras, pues hasta 33.000, casi 40.000, casi 34.000 viviendas en total. Además de eso, hay una línea que no gestionamos nosotros, que gestiona el Ayuntamiento, que es la línea del Plan Adapta, que lo que hace es que establece subvenciones a otro tipo de actuaciones para viviendas usadas por personas con otro tipo de discapacidad o de diversidad funcional. Estos son un poco los ejemplos. Bueno, hay uno del que nos sentimos muy orgullosos, el barrio del Aeropuerto, en donde todos los edificios que carecían de ascensores, todos, sin excepción, pues se han colocado ascensores. Además, se hace una labor importante, no es un ascensor que tenga un servicio, digamos, parcial. Si es necesario, demolemos completamente el núcleo de escaleras para hacer que la accesibilidad esté absolutamente garantizada a cota de la entrada de planta de piso. Y por último, lo que les comentaba era las actuaciones que hacemos de regeneración en el espacio público. Estas son un poco las cifras generales, son 22 millones de euros. Y bueno, pues ejemplos, evidentemente actuamos en la medida de lo posible en los distritos más desfavorecidos. Usera, Carabanchel, Villaverde son distritos donde hemos hecho bastantes actuaciones. Siempre uno de los principios fundamentales es la accesibilidad y el cumplimiento de la norma TMA y de la orden BIP. Además, tenemos, digamos, un doble feedback, ¿no? Realmente es muy gratificante y agradecen mucho, especialmente las personas mayores, también esas actuaciones que hacemos sobre elementos que llevan desde los años 60 y que no están en absoluto adaptadas, y eso nos supone una transformación muy importante, no solamente en el espacio peatonal, sino también en el espacio de circulación rodada.
Pero por otro lado, y acabo, y eso lo quiero dejar aquí, a veces chocamos con representantes vecinales o asociaciones que no entienden que evidentemente la implementación de este tipo de medidas supone la reducción de plazas de aparcamiento, porque aumentan las secciones viarias en materia de tránsito peatonal y disminuyen la de calzada. Y a veces nos cuesta que lo entiendan, o a veces les hablamos de unas dimensiones, como por ejemplo el 1,80 mínimo, para que evidentemente puedan circular por 2 personas en silla de ruedas, cruzarse sin ningún tipo de problema, y realmente no entienden, ¿no? Dicen que no, que cómo es posible o qué necesidad hay de ese tema. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en esa sensibilización de la población en general para entender que esto es una inclusión universal y que beneficia a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Para hablarnos del tema de viveros de empresa y ventanilla única, tenemos con nosotros a Mónica Castillo Bailós, jefa del Departamento de Fomento de Emprendimiento de la Dirección General de Emprendimiento. Ella es arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, es jefa del Departamento de Fomento de Emprendimiento en la Dirección General de Emprendimiento desde el año 2024. Es funcionaria de carrera desde el 2003 dentro de la escala de técnicos superiores de organismos autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la especialidad de propiedad industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde durante 18 años ha desarrollado funciones de examinadora de patentes y responsable de comunicación y pymes dentro de la unidad de apoyo a la Dirección General. En el Ministerio de Industria y Turismo estuvo posteriormente involucrada durante más de 2 años en la elaboración de la Ley CREA y CRECE y la Ley de Startups, así como en acciones relacionadas con el componente 13 del impulso a la PYME dentro del Plan de Recursos, Transformación y Resiliencia. Muchas gracias, Julián. 12 minutos. 12 minutos que los cumplo. Me ha encantado escucharte. Llevo muy poquito en el Ayuntamiento de Madrid. Yo, mi vida laboral ha sido casi toda en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Siempre he apostado, soy arquitecta de profesión. Allí he estado gestionando los activos intangibles de las empresas para hacerlas más rentables, su protección, su explotación, siendo directora de comunicación y de apoyo a la PYME. En el Ministerio, efectivamente, como ha dicho Julián, con el plan de recuperación que tenemos ahora, el dinero de Europa, he estado gestionando el componente 13 de ayuda a las pymes. Y desde año y medio en el Ayuntamiento de Madrid pues he llegado y cada día me encuentro una cosa nueva, se lo estaba diciendo antes a la directora. Me encanta saber lo que hacemos. Creo que somos un ayuntamiento vivo, accesible, que apuesta por los servicios abiertos a toda la ciudadanía, y desde la Dirección General de Emprendimiento ahora os voy a contar lo que hacemos y también cómo estamos impulsando con un nuevo contrato que hemos sacado este verano, precisamente en la línea de la accesibilidad universal a todos los emprendedores. Cogiendo el testigo de Julián, es cierto que hemos hecho un poco también de muchas veces hay que parar, saber lo que hacemos, a quién nos dirigimos, y en este pliego nuevo que hemos lanzado en julio hemos llevado muchas medidas para la accesibilidad y la transparencia de los servicios que estamos ofreciendo a los ciudadanos en materia de emprendimiento, que es tan importante en nuestro país. Bueno, pues Madrid Emprende lleva nada más y nada menos que 20 años. Este año nos toca celebrar y la verdad es que celebramos con todos nuestros usuarios y ofreciendo unos servicios al final más universales y más adaptados. Este es un poco el mapa de lo que somos Madrid Emprende. Somos, aparte de personas detrás, comprometidas con el emprendimiento, apostando porque nuestra ciudad sea fácil montar un negocio, acompañarles desde la idea al mercado, desde todas las etapas productivas de lo que supone una idea ilusionante. Tenemos muchos colaboradores a través de las empresas de gestión que intentamos ser empáticos y apoyando el emprendimiento en estos momentos que tan difícil es. Y bueno, pues eso es un poco el abanico de servicios que ofrecemos, tanto en la ventanilla única del emprendimiento como en los viveros de empresas, que ahora os contaré lo que hacemos. Aparte del asesoramiento, las citas previas que tenemos, por ejemplo, en Príncipe Vergara 140, que es donde está ubicada la ventanilla única del emprendimiento, gestionamos alrededor de 30 citas diarias mediante la cita previa,
Y también tenemos unos servicios de valor añadido para el tema de accesibilidad universal. Por ejemplo, unas tablets que para gente que tiene problemas de audición se pueda transcribir lo que el asesor le está contando y que le recoja las notas importantes de las reuniones y se les mande por correo electrónico a la hora de poder seguir las distintas pasos a la hora de montar un negocio, darse de alta como autónomo o constituir una sociedad limitada o crear un plan de empresa. Estas son las cifras. Esto me ha encantado. Lo he hecho yo en estos días. No habíamos nunca recapitulado en Madrid Emprende toda la cantidad de tarea que habíamos hecho durante estos 20 años y yo me he quedado sorprendida. Hemos asesorado a más de 127.000 empresas, que ya es decir, 135.000 consultas atendidas a través de los servicios tanto telefónicos, correo electrónico o presenciales, tanto en los viveros de empresas como en la ventanilla única del emprendimiento. 4.500 acciones formativas, que son muchas, de todo tipo, temas de emprendimiento, internacionalización, asesoramiento a la financiación, cómo montar modelos de negocio un poco alineados con la sostenibilidad. Sabéis que ahora ciertas pymes ya tienen que adaptar sus modelos de negocio para que sean sostenibles a partir de cierto tamaño, y han pasado por nuestras acciones formativas más de 92.000 emprendedores. A través somos el punto de atención al emprendimiento, el punto PAE, que tramitamos las solicitudes de creación de empresas y altas de autónomos a través del sistema CIRCE. Es un sistema auspiciado y fomentado por el Ministerio de Industria y Turismo, que ahora mismo en la Ley Crea y Crece y en la Ley de Startups hemos incluido como un sistema de obligado cumplimiento a la hora de poder constituir en casi 24 horas una sociedad limitada o un alto de autónomo. A través de nuestros técnicos que están habilitados por el Ministerio de Industria podéis acudir a estos puntos PAE en los 6 viveros de empresa o en la ventanilla para constituiros como autónomos o como para constituir una SL. A través de un documento único electrónico, lo que se hace es que todos los trámites que físicamente tenemos que hacer ante la EAT o la Seguridad Social u otras instituciones públicas se compilan en una serie de pestañas, que 21 trámites se quedan automáticamente digitalizados en un documento único que, con el acompañamiento de un técnico especializado, el emprendedor puede ir cumplimentando y se firma digitalmente y se convierte en un haz de trámites que van entrando en cada una de las instituciones públicas a las cuales tienen que generarse esa sociedad o ese alta de autónomo. Hemos constituido en estos 20 años 6.700 empresas y altas de autónomos y hemos tutelado 4.600 proyectos y planes de empresa para montar negocios. También en la ventanilla única del emprendedor tenemos cedido un técnico de urbanismo que también nos ayuda a dar información sobre las aperturas de locales a pie de calle para facilitar la creación de los negocios. También tenemos acuerdos con financieras como CaixaBank para tener microcréditos accesibles sin avales para generar empresas de autoempleo con un capital social muy bajo y unos tipos de interés bastante asequibles. En los viveros de empresas preincubamos, incubamos y aceleramos empresas hasta el nivel de la internacionalización. Y partimos de unas cifras, la verdad es que son bastante impresionantes. 2.700 empresas se han incubado en nuestros viveros, que cuando yo llegué al Ayuntamiento de Madrid, mis amigos arquitectos se pensaban que era un vivero de plantas. Digo, no, es un vivero de empresas. Nosotros al final esto, entendedlo también como como una incubación desde la semilla, que es la preincubación. Intentamos que ese capital semilla, esa idea florezca. Los incubamos tanto en unos despachos que están acogidos en estos viveros de empresas y también en sitios de coworking de espacio compartido. Luego los aceleramos a través de los programas de aceleración de Madrid Emprende, que duran 6 meses y tienen una convocatoria anual, y luego los internacionalizamos a través de unos asesoramientos, unos planes de internacionalización que duran 4 meses.
con esta incubación, todas estas etapas, hemos generado para la ciudad de Madrid y realmente para la riqueza de nuestro país 12.400 puestos de trabajo y las empresas han generado 279 millones de facturación en estos 20 años. 2 minutos, pues a la que arreo. Bueno, os voy a enseñar simplemente una visual de los viveros de empresas. Hay uno que es precioso, Agustín, que te encantaría, el de Moratalaz, lo tienes que visitar. Yo me quedé maravillada. Yo creo que tiene algún reconocimiento del Premio de Arquitectura porque es precioso. Están en los distritos de Carabanchel, Moratalaz, Puente Vallecas, San Blas, Vicálvaro y Villaverde, y tenemos un centro de innovación en el sector agroalimentario también en el distrito de Villaverde, que tiene una cocina que cuando yo entré digo, madre mía, esto es la ilusión de cualquiera, unas Thermomix, unos aparatos brutales, unas cocinas industriales gratuitas para aquellos que quieran comenzar en el mundo de la restauración o crear cualquier tipo de recetas gastronómicas, gratuitamente se cede por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pues estos somos, Madrid Emprende somos, pues eso, somos comunidad, somos colaboración, interacción, ilusiones, empatía, acompañamiento, emprendimiento juvenil. También damos formaciones en materia de emprendimiento a colegios, universidades y centros universitarios y escuelas de negocio. Y la ventanilla que está ubicada en el Príncipe Vergara 140, pues un poco lo mismo que los viveros, pero sobre todo tenemos otros servicios de valor añadido, como es la transmisión también de modelos de negocio económicamente viables para que no mueran por relevo generacional, por ejemplo. Os voy a presentar también las últimas 3 diapositivas que me va a dejar Julián, lo que hemos hecho en nuestros viveros de empresas. Están completamente accesibles para que cualquier emprendedor pueda utilizar los espacios tanto de despachos como de coworking, salones de actos y salas de reuniones con cualquier tipo de capacidad. Los aseos están también de manera accesible, la botonera de los ascensores, los mapas de estancias en los viveros están completamente en lenguaje braille. Las zonas comunes están identificadas con pictogramas para atender a discapacidades de diversa índole cognitiva para que puedan reconocer fácilmente los espacios. Y dentro del plan, lo último, dentro del plan estratégico de accesibilidad, lo que hemos hecho es, aparte de mejorar la comunicación con la Dirección General de Accesibilidad, hemos introducido un Accessit universal en nuestros premios Madrid Impacta, que os invito a todos, van a tener lugar el 4 de noviembre en el Auditorio Fernández de los Ríos. Y esta es la empresa que ganó el año pasado de Planners, que lo que intenta es hacer una serie de selección de planes accesibles para que divertirse sea un derecho universal. Y aquí tenemos la página web de ellos. Estamos en a raíz del testigo que ha lanzado Julián, estamos en este contrato intentando transmitir todo lo que hace Madrid Emprende a través de estos vídeos accesibles que vamos a lanzar en breve y que se están elaborando por parte de los equipos gestores que han ganado la licitación de la gestión de nuestros contratos de viveros. Y también hemos incorporado en las campañas de comunicación que hacemos en MUPIs o en la MT y en las banderolas que nos cede gratuitamente el Ayuntamiento de Madrid, pues nuestras campañas con el código Navilens para que pueda ser fácilmente reconocible por cualquier persona que quiera conocer nuestros servicios. Y concluyo, Madrid al final, Madrid Emprende se convierte en un referente del fomento del emprendimiento accesible por su compromiso con la inclusión, la innovación social y la igualdad de oportunidades. Y muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias, Agustín, Mónica. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, yo no veo nada, o sea que sí, una mano se ve por ahí al fondo. Ahí en medio, sí. Salvador Jiménez, administrador de finca. A don Agustín.
Dice usted que hay un 4% de viviendas adaptadas. Yo pertenezco a 3 grupos de trabajo del Ayuntamiento de Madrid, a G1, G2 y G3, en el cual estudiamos muchas de las normativas que están saliendo aquí. Pero una pregunta que siempre nos queda en el aire, y como administrador de finca la he vivido en alguna comunidad, es que por diversos motivos, cuando una persona ya es mayor y necesita una silla de ruedas, o bien porque ha tenido un accidente, o porque ha tenido un nacimiento de 2 mellizos y entonces se compra un coche de estos de 2 plazas, tienen que hacer unas obras tan grandes en la vivienda que en muchos casos se tienen que mudar. Yo pregunto y propongo, ¿no sería más fácil que por normativa todas las viviendas tuvieran por lo menos las puertas de paso, la hoja que tuviera entre 75 y 80 centímetros, que los pasillos tuvieran 1,20 de ancho, con unas zonas al principio o al final de unos 50 para poder girar, y que las cocinas y los baños tuvieran por lo menos una separación de unos 50 libres y luego, por ejemplo, en la cocina, que en el fregadero se pudiera meter debajo una silla de ruedas y tanto en la cocina también. Entonces, con eso no haría falta que muchas personas tuvieran que mudarse de vivienda. Eso sí, quizás los viviendas tienen que ser un poquito más grandes, pero nos ahorraríamos mucho dinero en rehabilitaciones y tenerse que mudar a lo mejor de donde viven porque no pueden moverse dentro de la vivienda. Bueno, es que en Madrid el metro cuadrado es oro. Nosotros somos conscientes... Es lo que cuesta rehabilitarlo, ¿eh? Sí, le cuento. Evidentemente una vivienda adaptada para personas con discapacidad física o para movilidad reducida, pues tiene unas dimensiones que son especiales y, como usted lo ha dicho perfectamente, pues ese radio de giro de 1,5 que tiene que cumplirse en todas las zonas estanciales hace que vamos a decir, que las posibilidades que tienen las viviendas, especialmente por los promotores privados, para hacer que todas las viviendas cumpliesen con esos requisitos, alteraría bastante las tipologías. Yo casi lo relacionaría más con lo que he comentado al principio de la exposición, a la pregunta de Julián, en la capacidad que tenga la vivienda de hacer adaptaciones sin grandes obras o sin generación de escombros. Es decir, que, como usted ha dicho, las personas cambiamos, las necesidades también cambian y, por lo tanto, a lo mejor necesitas una vivienda cuando tienes una familia con niños pequeños que tiene una distribución adaptada a esas condiciones. Cuando eres mayor, los hijos ya no están y, por lo tanto, lo que las viviendas necesitarían es tener la capacidad de poder modificar su distribución y adaptarla a esas necesidades, de tal forma que a lo mejor puedes prescindir de algún dormitorio, pero sin grandes obras puedes hacer un baño que esté más adaptado o puedes hacer una cocina que está adaptada. Es verdad que la maniobrabilidad, por ejemplo, en cocina, para que sea accesible, pues obliga a eliminar una cantidad determinada de muebles de cocina, ¿no? Y hay que hacerlo. Es verdad que da pena y, sobre todo, trabajamos para lo bueno y para lo malo, pues tenemos unas ciudades con una gran historia y trabajamos con un patrimonio pues que es muy antiguo y ese trabajo pues es un trabajo poco a poco. Las viviendas actuales, digamos que tienen esa capacidad, ¿no? Y tienen esas posibilidades más abiertas. Yo creo que hacer que todas las viviendas tengan esas dimensiones generaría unas servidumbres muy altas para lo que es que todas las viviendas lo tengan. Y yo creo que podemos ir más por el camino de la capacidad que tenga la vivienda de adaptarse en todo momento con pequeñas reformas a esas necesidades que son cambiantes. Y con el patrimonio que tenemos, para lo que he dicho, con lo bueno y con lo malo, pues en nuestras líneas de subvenciones y evidentemente hacer que esas necesidades pues no sean un obstáculo para las personas y que, por supuesto, por lo menos a través de las subvenciones, que se puedan acometer esas obras y que la vivienda esté adaptada, ¿no? Y que sea usable. Bueno, pues si andamos muy mal de tiempo... Es una entelequia eso de que con pequeñas obras. Si yo no puedo pasar por el pasillo porque tiene 1 metro. Antiguamente los aseos, las entradas a los aseos y a la cocina eran de 0,67.
La hemos ido aumentando, pero si yo tengo que pasar con una silla de ruedas, no es una pequeña obra que tenga que ensayar el pasillo o que tenga que tirar el cuarto de baño. Si me lo tengo que llevar a un dormitorio, tengo el problema de las bajantes y demás. Entonces, no creo que sea tan importante el hacerlas todas un poquito más grandes esas zonas y ya nos quitamos el problema. Otras cosas son las que tengamos que rehabilitar, que es así, es ahí que no tiene más remedio que tirar todo y empezar a hacerlo. Hombre, yo creo que ha contestado antes un poco sobre el tema. El que sean posibles de adaptación, yo creo que es bastante más importante que lo que tú decías antes, que tener una serie de servidumbres que te van a obligar a que se encarezca todo y todo esto. Pero vamos, tú eres el que... No legislo, o sea que realmente el código técnico marca todas las pautas y evidentemente si... El código técnico evoluciona continuamente, además no solamente es un criterio nacional. Los códigos técnicos en los que nos manejamos ahora mismo en el campo de la promoción y de la construcción, pues vienen por directivas europeas y todo vendrá así. Evidentemente un pasillo, pasarlo de 90 a 1,20, pues tiene unas consecuencias. Es así, no es lo mismo demoler una tabiquería de ladrillo y generar ese escombro que desmontar una tabiquería de pladur, por ejemplo, que es totalmente seca, que lo que hace es que desatornillas y que no haces eso, lo que aporta las nuevas formas de construir que estaba comentando, pero bueno, en la parte que me toca, digamos, que es como promotor público de viviendas, pues nosotros hacemos las viviendas conforme nos indica la normativa, ¿no? Y en este caso, pues todavía no hemos llegado a ese cambio, ¿no? Pues que propone de que todas las viviendas sean potencialmente accesibles para situaciones futuras, ¿no? Pero bueno, no es una polémica, solamente que tampoco está en mi mano, Bueno, pues muchas gracias. Aquí terminamos y pasamos a la siguiente, al descanso.